Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bueno que tenemos este tiempo nuevamente de reunirnos, de escuchar la palabra, que sea este un tiempo de edificación, que sea este un tiempo de crecimiento. Así que allí, puestos en pie, tomemos un pasaje de las Escrituras que está en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Así que vamos a continuar con el estudio de esta carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a desarrollar el tema el Evangelio, poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Ese es el tema. El Evangelio es poder de Dios. Y el pasaje bíblico es Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. ¿Lo tenemos? Bueno, así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos concedes, Señor, de escuchar la hermosura de tu palabra, Señor, de poder entender que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para nuestra salvación. Señor, que esta palabra, Señor, sea entendida y aplicada a nuestras vidas, Señor. Trae, Señor, Padre de la gloria, por medio de tu Espíritu Santo, sabiduría para poder comprender este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, mis hermanos? Vamos a continuar entonces con esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos abordado ya los primeros 15 versículos. Y hagamos un pequeño recuento de estos primeros 15 versículos para poder llegar al versículo 16, donde nos vamos a centrar en esta mañana. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios, o nos ha dicho en estos primeros 15 versículos. Bueno, ¿qué vemos entonces en estos primeros 15 versículos que ya hemos abordado? Que el apóstol Pablo le escribe allí a la iglesia que está en Roma. ¿Y cómo se presenta Pablo? Como esclavo de Cristo. ¿Cuál es su oficio? Apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y su labor cuál es? Presentar el Evangelio. De igual forma vemos a nuestro Señor Jesucristo como el centro de todas las Escrituras. Y que nuestro Señor Jesucristo se observa como parte humana y parte divina. También vemos varias características de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Recibe la gracia del Señor. Un hijo de Dios es obediente porque es llamado por Dios. Dios le ama y ese hijo de Dios camina en santidad. Como tal, estos creyentes que están en Roma ¿son qué? Son agradecidos. Tienen una relación estrecha con el Señor. Dan testimonio de su fe en Cristo. El apóstol Pablo ora por ellos, ya que su deseo, el deseo del apóstol Pablo es servirles.
y ser también edificado, dando fruto y predicando a griegos y a no griegos. Y ahí es cuando llegamos entonces al versículo en mención. Nos vamos a concentrar hoy, por cuestiones de tiempo, solamente en el versículo 16. Es decir, si el Señor nos permite, la próxima semana abordaremos el versículo 17. Solamente hoy, el versículo 16. Vamos a volverlo a leer. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, miremos la primera parte de ese versículo: porque no me avergüenzo del evangelio. La palabra evangelio en el griego es evangelión. Evangelión es la palabra en el griego. ¿Qué significa esa palabra? Significa anunciar buenas nuevas, significa buen mensaje, significa buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Ahora, el apóstol Pablo tenía muy claro el evangelio, porque ¿sabes qué? Nosotros se nos pregunta ¿qué es el evangelio? Y a veces comenzamos a dudar, a veces comenzamos a retraernos y a decir el evangelio en la cruz, el evangelio es Cristo, el evangelio es ¿qué es el evangelio? Pues bueno, el apóstol Pablo lo resumía de una manera magistral en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Miremos lo que dice el apóstol Pablo del evangelio, para poder entender muy bien este concepto, porque vuelvo y reitero, lamentablemente nosotros nos llamamos ser cristianos, pero no conocemos qué es el evangelio. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, ahí tenemos el evangelio. Eso es el evangelio. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué es el evangelio? Versículos 3 y 4 nos da un buen resumen para nosotros captar, para nosotros entender qué es el evangelio. 1. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la palabra de Dios. Eso lo había anticipado la palabra de Dios, y cuando viene Cristo se da precisamente esa consumación. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué más vemos? El siguiente versículo, el versículo 4 nos dice, y fue sepultado. Aquí vemos una evidencia que también está en las Escrituras, que se anunciaba la muerte del Salvador. Por ejemplo, Juan 19:33 nos confirma ello, cuando nos dice que, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. La sepultura de nuestro Señor Jesucristo es muy importante, porque de ella, una vez más reitero, habla la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías 53:9 también nos da referencia a ello. También se nos habla que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Mateo capítulo 27 versículos 57 al 60, ¿no? Mira, son elementos muy importantes. Y el tercer elemento, vemos que Él resucitó. Pablo dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué vemos del evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Es decir,
Si Cristo resucitó y estamos en Cristo, los hijos de Dios tenemos vida eterna en Él. Vida eterna en Él. Así que, ¿cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo murió por los pecadores. ¿Por qué? Porque estaba la ira de Dios. Esto lo vamos a ver también más adelante. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos de Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos para el pecado. Hay una buena noticia, que Cristo murió por el pecador. Él fue sepultado y Él resucitó, dándonos vida eterna, esperanza al pecador. Porque ya no dice el pecador, bueno, morimos y todo quedó ahí. Todo quedó ahí. No, no. Hay esperanza si estamos en Cristo. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas. Ahora, si hay buenas nuevas, si hay buenas noticias, es porque había malas noticias. ¿Cuáles eran las malas noticias? Estábamos destituidos de Dios. ¿Por qué? El pecado. Había una gran barrera, el pecado. Pero ahora llegan las buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Cristo murió por el pecador. Cristo murió por el pecador. Ahora, mira que retomando nuestro texto de Romanos 1:16, mira que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Miremos esa primera parte bajo dos lineamientos. Primero, los que se avergüenzan del Evangelio. Y lo segundo, ¿por qué no nos debemos avergonzar del Evangelio? Como escribe el apóstol Pablo. ¿Sabes? Es que hay personas que se avergüenzan del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso es lo que vamos a mirar. De ese primer punto, de los que se avergüenzan del Evangelio, vamos a mirar dos lineamientos. Miremos el primero. Una persona se puede avergonzar del Evangelio porque piensa que puede hacer el ridículo, porque piensa que puede ser tildado de religioso y porque piensa que puede ser rechazado. Esa persona entonces se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque piensa que puede hacer el ridículo, porque piensa que puede ser tildado de religioso o puede ser rechazado. ¿Y esto por qué se da? Porque tiene un entendimiento muy limitado de las Escrituras. Bastante, pero bastante limitado de las Escrituras. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender un poco más. La persona puede creer en Jesucristo, puede creer que Él murió en la cruz, pero no cree todo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, puede pensar que lo que está registrado en Génesis, el diluvio, no ocurrió, que Adán y Eva es simplemente una enseñanza por medio de una fábula. Si ves, no cree todo lo que dice la Biblia. Tiene un concepto muy limitado. ¿Cuál es el concepto que tiene? Cristo murió en la cruz. Pero no cree en toda la verdad que dice las Escrituras, porque toda la Biblia habla de Cristo. Toda la palabra de Dios habla de Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Entonces, esa persona, como tiene un entendimiento muy limitado, muy pequeño, tiene lo básico. Por eso se avergüenza. Por eso no comparte las buenas nuevas. Por eso prefiere ¿qué? Callar. Prefiere no compartir la palabra de Dios. La Biblia es un libro maravilloso. Muchas personas lo han querido, en este caso, ridiculizar por mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué entendemos de la palabra? Que la palabra de Dios permanece para siempre. Muchas personas han dicho, lo que está escrito allí es una fábula, eso de el diluvio, eso del arca de Noé. No, esos son cuentos, eso sale de la imaginación de personas. No, si la Biblia lo dice, es verdad. Y nosotros debemos empezar a ampliar esos conceptos de toda la Biblia. No solamente nosotros decir, no, sí existió Cristo. No, sí existió Pablo, sí existió Juan. No, realmente la Biblia es una sola, en 66 libros. Bueno, otra forma de avergonzarnos del Evangelio es entregando una información equivocada de lo que son las buenas nuevas. Ya vimos la primera forma, ¿no? Que una persona se avergüenza porque
puede sentirse rechazada, puede pensar que está haciendo el ridículo, puede ser tildado de religioso. Entonces la persona se frena. Pero hay otra forma de avergonzarnos del evangelio. ¿Cuál es? Entregando una información equivocada de lo que son las buenas nuevas. Por ejemplo, ¿qué desea escuchar la gente hoy en día? La gente desea escuchar que Jesús les prospera. Economía, que Jesús te puede arreglar la vida, que Jesús es la solución para todo tipo de problemas. Eso es lo que la gente desea escuchar. Y vemos que efectivamente ese mensaje está calando en muchísimas personas. Muchas personas dicen, Jesús te va a hacer rico. ¡Wow! Me interesa. Jesús te va a aliviar todos los problemas. ¡Wow! Me interesa. Si ves, ese es el mensaje, pero eso es erróneo. ¿Sabes qué? Eso no lo dice la palabra de Dios como tal, no lo dice. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas lo que dice el apóstol Pablo? Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Eso es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado, o Cristo resucitó. Pero ¿qué estamos diciendo hoy en día? Esa es una forma de avergonzarnos del evangelio. Decimos, ¿pero qué vamos a hablar de eso? ¿Que Cristo murió? No, más bien hablemos de que Cristo nos puede hacer ricos. Eso sí va a llenar una congregación. Que Cristo nos soluciona todo tipo de problemas. Eso sí va a llenar. Y miren, y voy a tener los resultados. Pero esas son argumentaciones o argumentos humanos que no aparecen en la palabra de Dios como tal. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios nos dice, allí el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. No podemos engañar a Dios. Si nuestro corazón sigue siendo corrupto, si nuestro corazón es lo que está anhelando en riquezas, nos hablaron de riqueza, nos interesa. 10 pasos para ser prosperado. Entrégale todo a la iglesia, todo el pastor. 10 pasos para ser prosperado. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Miramos otro pasaje, Mateo 7:15. Mira lo que la palabra nos alerta, la misma palabra nos alerta de este tipo de mensajes. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Claro, se presentan con mucha humildad, con un mensaje, yo estoy pendiente de ti, yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar. Se presentan con ese tipo de argumentos, pero lo que están presentando es un evangelio falso. Por eso en la introducción de Romanos vimos el pasaje de 1 Corintios capítulo 15 y nos enfocamos en el versículo 3 y 4, ¿no? Lo que nos decía, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, una vez más, y eso es conforme a las Escrituras. Así que la palabra nos alerta y nos dice, guardaos. ¿De qué debemos guardarnos? De los falsos profetas. ¿Cómo vienen ellos? ¿Cómo vienen esos falsos profetas? La palabra nos lo dice. Vienen vestidos de ovejas. Es decir, vienen disfrazados. Vestidos de ovejas. Vienen disfrazados. Es decir, muestran una apariencia que realmente no son. El disfraz está engañando a las personas. Que nos dice por dentro, su verdadera identidad es ser lobos rapaces. Esa es su verdadera identidad, ser lobos rapaces. Ahora, ya que tenemos estos 2 puntos de por qué la gente se avergüenza, ya lo hemos visto, ¿no? Tengamos un pequeño resumen. Se avergüenza porque piensa hacer el ridículo, porque piensa ser rechazado, y el otro se avergüenza cuando entrega una mala información de lo que es el evangelio. Le da pena decir la verdad, que somos pecadores. Uy, no, es que
Eso es como muy fuerte. ¿Qué tal si le decimos Dios es amor y Dios te prospera? Esto es mejor, ¿no es cierto? ¿No es cierto que eso suena mejor? Sin embargo, eso no es lo que nos dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Que Cristo vino a morir por el pecador. O sea, es que somos pecadores. Y para ello, para que nosotros podamos entender el proceso de la salvación, ¿qué tenemos nosotros que reconocer? Pues que somos pecadores. Si creemos que todo está bien en nuestra vida, no necesitamos salvación. No necesitamos nada de ello. Ahora, mira que Pablo nos está diciendo por qué no nos debemos avergonzar del Evangelio. Sigamos con el versículo. Pablo nos dice por qué no nos debemos avergonzar. Dice, versículo 16 de Romanos 1, estoy leyendo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Allí está. ¿Por qué no nos debemos avergonzar del Evangelio? Porque es poder. ¿De nosotros? No, poder de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. Por eso no nos debemos avergonzar. Ahora, ¿qué implica ese poder de Dios? Vamos a mirar 4 puntos. ¿Qué implica ese poder de Dios? ¿Qué es lo que implica ese poder de Dios? Vamos a mirar entonces 4 puntos. En ese poder, ¿qué hay? En ese poder hay rescate de la esclavitud. Mira, ¿por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Él la tiene clara. Porque él sabe que hay rescate de Dios hacia sus hijos con respecto a la esclavitud. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. En ese poder hay rescate de la esclavitud. Entonces, ¿qué nos dice Gálatas 5:1? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué nos dice entonces allí la palabra de Dios? ¿Quién nos ha dado la libertad? O sea, que si nos han dado libertad es que antes, ¿cómo estábamos? Esclavos. Antes éramos esclavos. ¿Ya reconociste que antes eras esclavo? Vamos a ver de qué eras esclavo. ¿Ya lo reconociste? Porque si no, nosotros no reconocemos eso, lo que estamos haciendo es repetir oraciones. Señor, sálvame. ¿Pero sálvame de qué? Señor, te quiero recibir en mi vida. ¿Pero bajo qué características? ¿O bajo qué argumentos? Porque solamente estaríamos repitiendo. Y la relación con Dios no es repetición. No, nada de eso. Entonces, estábamos antes que esclavos y Cristo nos hizo libres. Y nos está diciendo allí el apóstol Pablo que si somos libres no debemos estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí vamos identificando una persona que ha sido transformada, una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, una persona no está en el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo no está en el pecado. Ahora miremos lo que nos dice para el segundo punto, Efesios 1:7. Efesios 1:7. En ese poder que hay perdón de pecados. En ese poder hay perdón de pecados. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo, en el Señor, hay perdón de pecados. Entonces, ya estamos viendo por qué Pablo no se avergüenza. Pablo no se avergüenza porque hay un rescate de la esclavitud. Pablo no se avergüenza porque hay perdón de pecados. Miremos el tercer punto. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Para desarrollar el tercer punto. Dice las Escrituras, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos antes? Hijos de ira.
¿No crees que eso es un poco fuerte? Pero eso es lo que dice la palabra. Antes éramos hijos de ira. Entonces, ese poder, ¿cómo actúa? Nos da la liberación de la ira de Dios. ¿Cómo actúa ese poder? Nos da la liberación de la ira de Dios. Mira el pasaje que nos dice ahí el apóstol Pablo. Entre los cuales también todos nosotros, todos. Sería interesante que tú te incluyas allí. Lo que dice la palabra. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos que en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué hacíamos antes? Obedecíamos a la carne. Nuestros pensamientos eran conforme a la carne. Y eso nos llevaba a ser ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, en el poder del evangelio que hay una liberación de esa ira de Dios. Ese es el poder del evangelio, ese es el poder de Dios. Estando en Cristo somos liberados de la ira de Dios. Si hay ira de Dios, ¿cuál es la consecuencia? El infierno, muerte. ¿Sabes? Si hay ira de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Muerte espiritual, infierno, lago de fuego. Pero ahora estamos en Cristo, ahora hay una liberación de esa ira. Pasemos al cuarto punto. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6, es decir, más adelante de ese pasaje. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Y dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué vemos ahí? Que pasamos de muerte a vida eterna. En ese poder pasamos de muerte a vida eterna. Ahora sí entendemos por qué Pablo no se avergüenza del evangelio. Porque Pablo está detectando el poder de Dios. ¿Cuál es ese poder? Rescata al hombre de la esclavitud. ¿Cuál es ese poder? En Cristo hay perdón de pecados. ¿Cuál es ese poder? Hay liberación de la ira de Dios. ¿Cuál es ese poder? Pasamos de muerte a vida eterna. La pregunta es, ¿por qué nos avergonzamos? No nos deberíamos avergonzar con ese poder que tiene el evangelio. ¡Qué gran poder! ¿El poder de nosotros? No, nosotros no tenemos nada de esos poderes, pero Dios sí lo tiene. Así que estamos llamados a anunciar el evangelio, a anunciar la palabra de Dios. Cuando comprendemos lo que el Señor ha hecho en ese plan de salvación, vamos a comprender, vamos a entender estos conceptos claves. ¿Como cuáles? Santidad, libertad, comunión, amor y vida eterna. Vamos a comprender muy bien esos conceptos, ¿no? Santidad, libertad, comunión, amor y vida eterna. ¿Qué implica esos conceptos para nuestras vidas? Somos santos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. Ya no nos deleitamos en el pecado. Allí hay un cambio. La persona antes vivía para el pecado, ahora vive para Cristo. Vivía una vida desordenada en sus propios deleites, en sus propios gozos. ¿Ahora qué? Es apartado. ¿Para qué? Para Cristo, para caminar con Él, para servirle a Él. Su naturaleza ya no es el pecado, ahora está con Cristo. Y el estar con Cristo, ¿qué implica? Tener libertad. Ahora tiene libertad. No es libertinaje, no, tiene la libertad porque el pecado ya no es su naturaleza. Entonces, esa persona tiene la libertad que da Cristo.
Y ahora teniendo libertad, ¿cuál es esa relación que tiene con Cristo de comunión? Ya tiene la libertad, ahora tiene entonces esa relación de ¿qué? De comunión. Y esa persona camina bajo el amor y la esperanza que da la vida eterna. La vida eterna. Un concepto maravilloso, la vida eterna. Es decir, la vida no queda acá. La vida no queda acá. Mira, la vida pasa muy pero muy rápido. Hoy en día muchas personas dicen, uy, ahora cómo pasan los días de rápido, ¿no? Uy, ya estamos en febrero, abrir y cerrar de ojos, ya estamos en junio. Cuando vamos a pronunciar que estamos en junio, ya estamos en noviembre, ya estamos en diciembre. Todo pasa muy rápido. Pero, ¿sabes qué? Es importante poder comprender el concepto de eternidad y de vida eterna. Es decir, todo lo que hay en este mundo es temporal. Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Pero a los hijos de Dios, ¿qué nos espera? La eternidad. A los hijos de Dios nos espera la eternidad. Ahí está el poder de Dios. Así que estamos entendiendo lo que nos dice el apóstol Pablo. Volvamos una vez más a nuestro texto, ¿no? Volvamos una vez más a Romanos 1:16 para seguir avanzando. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Bueno, muy importante esa aclaración que hace Pablo. Pablo está haciendo ahí una aclaración. El evangelio es para todo aquel que cree. Es decir, aquellos que no creen van a recibir es condenación. Los que creen que van a recibir vida eterna. ¿Cuál es el requisito que está dando allí el apóstol Pablo? Creer. ¿Creer en quién? En Cristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y en ese pasaje también se incluye allí, dice, al judío primeramente y también al griego. Mira que el Señor planificó la salvación de una manera perfecta. Solamente Él lo puede hacer de una forma perfecta. ¿Cómo incluye ese plan de salvación? Primeramente al judío. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos el desarrollo de esa salvación para los judíos en el Antiguo Testamento. Pero hay algo muy hermoso de las Sagradas Escrituras, es que en el mismo Antiguo Testamento se anunciaba la salvación también para los gentiles, también para muchas otras personas que no hacían parte de la nacionalidad judía. Miremos, por ejemplo, este pasaje. Génesis 12:3. Génesis 12:3. En este pasaje hay un protagonista, Abraham. Y mira lo que le está diciendo el Señor a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti los judíos, los israelitas. Mira qué pasaje tan interesante y de muy buena meditación para seguir profundizando. Serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Es decir, no solamente la salvación para el pueblo de Israel o para el judío, sino también para los gentiles. Y está en el Antiguo Testamento. No necesitaríamos llegar al Nuevo Testamento para darnos cuenta de lo que ocurrió. Desde el Antiguo Testamento tenemos esa información que se confirma, por ejemplo, también en otro pasaje, Isaías 63. Isaías 63. Mira lo que nos dice allí el apóstol Pablo. En Isaías, capítulo 60, específicamente, versículo 3, pero vamos a leer un poco atrás. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, para mirar un poco más ese contexto. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán
las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vea, ahí la palabra de Dios nos lo dice en el Antiguo Testamento. Pero tú vas a encontrar una confirmación muy importante en lo que le dice el apóstol Pablo a los que están allí en Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Mira, allí sobre todo es más contundente la palabra de Dios. Efesios 2, 14, 16. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuántos pueblos hay? Según lo que lees, ¿cuántos pueblos hay? Tú dices hay dos, pero ¿sabes qué dice? Versículo 14. Hizo uno. ¿Sí es? Por eso tenemos que leer con mucho cuidado. Hay un solo pueblo, un solo pueblo. Los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno. Habían dos. Israelitas, gentiles. Judíos, gentiles. Ahora hace uno. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de la cruz. Bueno, así nos damos cuenta lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos, ¿no? El apóstol Pablo dice, la salvación primeramente ¿para quién? Para el judío, pero también para el griego, también para el griego. Ahora, reflexionemos en lo siguiente, meditemos en estos puntos que vamos a hacer referencia. ¿Nosotros nos avergonzamos del Evangelio? ¿Realmente estamos compartiendo de las buenas nuevas? Ya sabemos cuáles son las buenas nuevas, ¿no? Cristo murió, pero murió con un objetivo: salvarnos. Murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y Él resucitó. Eso es esperanza de vida eterna. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. ¿Entendemos qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Pero entendemos también que nosotros, para hablar del Evangelio, de las buenas nuevas, tenemos que hablar de las malas noticias. ¿Lo entendemos? Porque si no, nos estaríamos avergonzando del Evangelio y entonces estaríamos como en los primeros ejemplos que dimos. Una persona que se avergüenza del Evangelio porque piensa que la pueden rechazar, porque piensan que la pueden tildar de religiosa. Entonces se avergüenza del Evangelio, no habla del Evangelio, le da pena hablar del Evangelio. ¿Ya Cristo me salvó a mí? Con eso es suficiente. Yo amo a Dios, con eso es suficiente. Pero los demás ¿qué? Y entonces vale la pena esta reflexión, ampliar esta reflexión. ¿Tú sientes dolor por los perdidos? ¿Sientes tristeza por aquellos que están caminando en sus delitos y pecados? ¿Sientes tristeza por ellos? Porque ¿sabes qué? De ahí hay unos cuantos de salvación. Porque recuerda que la salvación es de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que escoge. ¿Cuál es nuestra labor? Hablar. Dios ya sabe quiénes son sus llamados. Dios ya sabe quiénes son sus escogidos, pero ¿cuál es nuestra labor? Hablar, no avergonzarnos del Evangelio. Y si nosotros no nos avergonzamos, ¿estamos compartiendo el Evangelio? Pero ¿cómo lo estamos compartiendo? ¿Cómo compartimos la palabra de Dios? Ya estamos entendiendo en esta mañana que hay unas buenas noticias y que hay un poder maravilloso de Dios. Pero si hay buenas noticias es porque antes había malas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias?
pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Destino final, el infierno. Esas son unas malas noticias, pésimas noticias. Destituidos de Dios, infierno. El pecado nos domina, malas noticias. Pero ahora hay buenas noticias. Cristo murió por el pecado. Mira, cuando tú escuchas estos mensajes, ¿sabes qué ocurre? Hay muchas personas que dicen, vamos a hablar del Evangelio. Pero, ¿tú qué crees? ¿Hablar del Evangelio es algo de una semana, un mes, o es siempre? No nos podemos cansar de hablar del Evangelio. No debemos esperar que lleguen estos mensajes. No debemos esperar que el apóstol Pablo diga, no me avergüenzo del Evangelio. No. Porque nosotros debemos estar dispuestos para hablar del Señor siempre. Por eso te preguntaba, ¿hay pesar en tu vida frente al pecador? ¿Hay pesar en tu vida? ¿O solamente hay juzgamiento? ¿Hay dolor en tu corazón por esa persona que se deleita, que se recrea en el pecado? Bueno, ahí está nuestro trabajo. El trabajo es no avergonzarnos del Evangelio. Mira, algo escuchaba que vale la pena anotar en esas reflexiones que estamos teniendo los domingos por la tarde. Una reflexión muy interesante que nos llegó, que compartió aquí nuestro hermano Freddy. Se le invita a él a orar por la sanidad de una persona. ¿Hay algo malo en orar por la sanidad de una persona? No, no hay nada malo. Santiago nos dice, no hay nada malo. Pero resulta que esa persona no conocía de Dios o no tenía realmente una herramienta fundamental de lo que es el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer antes de orar por la sanidad? Hablarle del Señor, por supuesto. Porque si él hubiese hecho lo contrario, él estaría avergonzándose del poder de Dios. Él estaría diciendo, es que quizás yo tenga más poder que Dios hoy. Quizás yo está bien enferma la persona y yo trayéndole estas malas noticias. No, malas noticias no hay. No, Dios te va a sanar y te va a levantar y va a hacer de ti una persona realmente saludable y ninguna enfermedad debe recibir y nada de esas cosas, como he escuchado por ahí. Hace poco también estaba compartiendo, regalando una Biblia y estaba un grupo de personas escuchando, pero lo que le estaban hablando es, no reciba nada. No reciba una enfermedad, no reciba esto, no reciba lo otro, porque solamente Cristo es prosperidad. Y yo decía, bueno, toma este libro y en este libro vas a encontrar la verdad. No te fíes de los hombres, porque sabes que como hombre yo fallo. Y el que estaba hablando de Dios también falla. Y como hombre finito yo fallo. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Así que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Y cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, no debemos ocultar las malas noticias. Entonces, diría, volviendo al ejemplo de la enfermedad de esa persona, ¿cómo le voy a llevar una mala noticia si ya tiene una pésima noticia, hasta que se muere, y yo le voy a llevar otra? Pero ahí esa persona, si lo hace así, se estaría avergonzando del poder de Dios. Es presentar las malas noticias para presentar las buenas noticias, y el poder lo tiene Dios. Dios puede sanar a esa persona, claro que sí, pero que primero reciba el verdadero poder de Dios, el poder de salvación. Y ahí lo dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvarnos, para salvarnos. Ahí está el poder de Dios, el poder del Evangelio. Tú hablas
y tú dejas que Dios obre. Tú dejas que Dios obre. Bueno, hablaste, de pronto la persona pocas atención puso. Pues ahí dice, para todo aquel que cree, bueno, yo hice mi tarea es hablar de Dios, yo ya la hice. Gloria a Dios. Señor, tú harás el resto. Tú sabes si esa persona realmente camina contigo o realmente está en la hipocresía, está en el pecado. Tú lo sabes, pero yo hice mi tarea, que es hablar de Dios, hablar del Evangelio. Ahora, otra reflexión. ¿Entiendes realmente qué es el Evangelio? ¿Lo entiendes? ¿Comprendes qué es el Evangelio? ¿Comprendes cuál es tu labor? Es muy importante que entiendas realmente qué es el Evangelio y cuál es tu labor. Porque ¿sabes qué? Hoy nos damos cuenta que muchas personas no entienden el Evangelio y no comprenden cuál es la labor. Porque no le hablan de Dios a nadie. O quizás tienen allí a su familiar y bueno, de pronto le dicen algo. Oye, Dios te ama. Oye, vamos a la iglesia. Pero se necesita mucho más. Que la persona pueda ver en nosotros el cambio. Que la persona pueda ver en nosotros el gozo de hablar de Cristo, el gozo que hay, la sonrisa, la alegría que hay de hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿O tú cómo hablas de Cristo? ¿Con tristeza, con dolor? Imagínate tú, voy a presentar el Evangelio, me invitan a una casa y entonces ¿sabes qué? Ay, ¿sabe qué? Ay, la vida está muy difícil. Esto está muy difícil. Cada vez que observo las noticias, muertes, asesinatos, todo esto está muy triste. Imagínate, ¿qué pensará la persona de ti? ¿Qué clase de evangelio es ese? ¿Qué clase de evangelio es? Por eso es importante que entendamos qué es el evangelio y comprendamos cuál debe ser nuestra acción, nuestra labor. Dios determinó la salvación de los hombres. ¿Por medio de qué? Del evangelio. Por medio de la predicación del evangelio. Dios lo determinó así. Dios determinó la salvación de los hombres por medio de la predicación del evangelio. Ahí está, una vez más. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No te avergüences del evangelio. Ahí hay poder y no es tu poder, es de Dios. Y si te has avergonzado alguna vez del evangelio, pídele perdón a Dios. Señor, no había entendido que realmente cuál es ese poder de salvación, ese poder que me saca de la esclavitud, que me saca del pecado, que me da vida eterna. No lo había entendido, ahora comprendo. Y esto trae para mi vida a anunciar con gozo las buenas nuevas a los perdidos. Vamos a tener un tiempo de reflexión, un tiempo de oración. Quiero invitarte para que te pongas en pie y podamos orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.